Hola familia, bienvenidos a un video interesantísimo para mí. Hoy les contaré 7 razones por las cuales yo creo que Dios existe. Soy Misael Vizcaíno. La cuestión de si Dios existe o no se ha hecho más presente en la mente de los seres humanos en los últimos siglos. Y aunque muchos no tienen la menor duda de que Dios existe, a veces resulta un poco difícil de explicar. Soy creyente de que no podemos entender a Dios con nuestras mentes humanas más allá de lo que Él quiere que entendamos. Pero sí podemos tener evidencias incuestionables de que existe un ser supremo, alguien que está sobre todas las cosas. Aquí te cuento mis razones. Número 1, el concepto de complejidad irreductible. Este concepto fue desarrollado por Michael B., un profesor de bioquímica de la Universidad de Leiden. El concepto quiere decir que si existe un sistema que está compuesto por diferentes partes para poder funcionar de manera básica, si se elimina cualquiera de sus partes, el sistema pues ya no funciona. El clásico ejemplo de esto es la trampa para ratones. Con sus partes funciona como tal, pero si quitamos una o cualquiera de sus partes, automáticamente ya no sirve como trampa para ratones. No pudo haber evolucionado parte por partes, porque para servir todas sus partes tienen que existir al mismo tiempo. Otro ejemplo clásico de esto es el ojo. Es un órgano compuesto que requiere de todas sus partes para poder ser un ojo, así que no pudo haber evolucionado pieza por pieza hasta completarse. Siempre fue un ojo. Este concepto cierra la puerta a la evolución y abre una puerta para el diseño inteligente, y para mí es una prueba irrefutable de la existencia de un ser supremo. Número 2, el cerebro humano. Aunque el cerebro es un órgano que ha sido estudiado por muchos años y aunque se conoce mucho sobre él, sus partes, las funciones bioquímicas que se dan para que ocurran los procesos, aún resulta muy difícil comprenderlo. Y una de las cosas que intrigan más a la ciencia es la conciencia y esa facultad autónoma de darte cuenta de que estás vivo, ese elemento dentro de tu cabeza que te dice qué decisiones tomar y las variables que deben darse para que de manera evolutiva el cerebro pueda funcionar como tal son infinitamente imposibles. Y para mí es otra evidencia de que existe Dios. Número 3, los eventos sobrenaturales, tales como los milagros. Aunque la Biblia está llena de eventos increíbles y cosas que son imposibles de creer, que violan hasta las leyes de la física, todavía hoy podemos ver algunas cosas que llaman nuestra atención. Personas que estando en sus cabales, con plena salud mental y sin un background de enfermedades psicológicas o psiquiatras, son testigos de eventos paranormales. Conocí una señora que nunca aprendió a leer. A los 67, 68 años conoce a Jesús y decide bautizarse. Cuando se bautiza recibe una Biblia. Como nunca fue a la escuela, no sabe leer, ella no sabía qué iba a hacer con eso, así que oró a Dios y le pidió que le enseñara a leer la Biblia. Efectivamente, lo único que sabe leer hoy es la Biblia. Le muestras un cartel, le muestras una revista y no tiene idea de lo que dice, pero la Biblia, su Biblia, la puede leer perfectamente. Conocí a otra señora que después de haber sido diagnosticada con un tumor maligno en 2 ocasiones, producto de 2 estudios, quedó devastada. Así que ella oró a Dios, le pidió que le ayudara a manejar la situación, la enfermedad, y cuando fue al médico a trabajar el proceso de cirugía y le hacen el estudio previo, el médico le dijo que no tenía absolutamente nada. Ya no existía el tumor. Y para los médicos es algo imposible. Así que definitivamente algo sobrenatural ocurrió. ¿Quién pudo haber sido? Otro caso, una señora iba por la calle, salió tarde de su casa y su vehículo se le dañó en plena oscuridad en un lugar peligroso. Así que ella andaba sola, oró al Señor. A los pocos minutos un auto se le acerca por detrás a la señora y le pregunta qué ocurre. El señor que se acercó. Ella le explicó que el carro se le había dañado. El caballero repara el auto y se despide. Cuando ella se voltea para agradecer, ya no existía ni caballero ni auto. ¿Quién pudo haber sido? ¿La señora de repente quedó inconsciente por una droga? Definitivamente Dios estuvo allí.
Para mí, los milagros son evidencias de que existe un Dios. Número 4, las actividades demoníacas en las personas. Personas que tienen experiencias en las que viven seres dentro de ellos que no son ellos mismos. Es como si una energía oscura pues se les metiera y actúan totalmente distintos a como ellos son normalmente. Muchos abanderados de la ciencia prefieren creer que estos casos a los que se le atribuye posesión demoníaca no son más que enfermedades, patologías como el síndrome de Tourette, epilepsia o esquizofrenia, o incluso un trastorno de personalidades múltiples. Pero conozco casos de eventos de este tipo en los que ocurren cosas que no pueden ser resultado de ninguna de estas patologías. Por ejemplo, una joven de complexión muy delgada y pequeña es sujetada por 5 hombres y no lo consiguen. Otro ejemplo, una joven emite sonidos cantados en tonalidades distintas al mismo tiempo. Es como si escucharas un coro saliendo de una boca. Un joven se trepa por las paredes sin usar sus manos y acusa a los presentes de cosas que él nunca vio. Y ellos en el acto quedan desenmascarados. Para mí, la mejor explicación de esto es la que dice la Biblia. Existe Satanás y sus demonios, los cuales intervienen en la vida de los seres humanos. Y solo hay una persona capaz de hacer estas cosas en la vida de un ser humano: Satanás. Y si estos espíritus, si Satanás, si sus demonios existen y podemos apreciar este tipo de eventos paranormales, automáticamente esas cosas validan la existencia de Dios. Número 5. Las profecías predictivas del libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por el siglo VI a.C. El libro contiene una parte histórica y otra profética que están interrelacionadas. Todos los acontecimientos que están descritos en las profecías predictivas de Daniel, específicamente en el capítulo 2, ocurrieron de manera fiel a lo que había descrito el profeta en los siguientes años. Todos los reinos que habían sido mencionados, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, incluyendo los eventos que están dentro de la profecía de los 2300 días, así ocurrieron. Esto lo confirma la Escritura, la Biblia y también otros registros históricos, como las crónicas de Nabucodonosor y otros registros descubiertos en actividades arqueológicas, incluyendo otros historiadores que vivieron de manera contemporánea incluso a Jesús. Para poder predecir la historia con tal exactitud, tiene que haber intervención sobrenatural y esto valida la existencia de Dios. Número 6. El principio antrópico. Este principio sostiene que desde el comienzo del universo, este fue inteligentemente diseñado para recibir al ser humano y que está cuidadosamente preparado para albergar la vida que en él existe. Y es que para que esto haya ocurrido es necesario que las variables, las constantes físicas y los valores sean extremadamente precisos, pues con una ligera diferencia no habría condiciones para la vida. Y para pensar que esto es resultado de la evolución hay que tener demasiada fe. Las características deberían ser tan precisas para la existencia de la vida que la misma lógica dice que esto no pudiera ser real. Y por citar tan solo uno en 1.000.000 de ejemplos que pudieran mencionarse, si la masa de un protón variara en un ínfimo porcentaje, no existieran los átomos. Por lo tanto, tampoco materia, y menos nosotros. Así que sí, este principio antrópico para mí es algo que valida la existencia de Dios. Número 7. Los corazones transformados. Sí, así de sencillo. Cuando conoces a un hombre que era asesino y que matar era como comer, y un día conoce a Jesús y se transforma en un individuo ejemplar dentro de la sociedad y la iglesia, yo no puedo más que convencerme de que Dios existe. Cuando veo a un hombre que no podía vivir sin el alcohol y que sin ningún tipo de tratamiento supera esta adicción solo cuando decide conocer a Jesús y bautizarse, no puedo más que convencerme. Deja de maltratar a su esposa y aún después de 15 años no ha vuelto a tomar, siendo adicto al alcohol. No puedo más que convencerme. Dentro de este órgano tan complejo como lo es nuestro cerebro, Dios hace cambios maravillosos. Dios y su Espíritu Santo hace que literalmente las personas se conviertan en otras personas. Y yo sé que tal vez tienes en mente otros ejemplos de personas que han sido transformadas por la palabra de Dios. Eso definitivamente es un magnífico ejemplo que valida la existencia de Dios. La idea de Dios es tan antigua como los seres humanos. Poco a poco, como seres humanos, hemos ido perdiendo la fe en un creador, en un Dios supremo, y nuestras mentes han ido cambiando al punto de convertirnos en seres totalmente autosuficientes sin necesidad de un Dios. Pero
aunque muchos intenten convencerse dentro de sí de que Dios no existe, en lo más profundo de sus almas siempre existirá la necesidad de su presencia. La verdad, no necesito ver a Dios en persona o entenderlo para saber que Él existe. Solamente tengo que abrir bien mis ojos. Muchas gracias por ver este video. Si tienes algunas razones interesantes las cuales te ayudan a creer en Dios, déjalas en los comentarios. Si no te has suscrito, hazlo ahora. No dejes de leer tu Biblia porque la Biblia es para todos.